Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia de un rey más, sino el relato de uno de los giros más sorprendentes y extremos de toda la Biblia. Un hombre que pasó de hundir a toda una nación en la oscuridad, a convertirse en un testimonio viviente de que ninguna vida está demasiado lejos del perdón de Dios. Esta es la historia de Manasés, el rey rebelde de Judá. Imagina reinar con solo 12 años. 12. Apenas un niño, pero heredando un trono marcado por la justicia y la fe de su padre, Ezequías, uno de los reyes más fieles que tuvo Judá. Y aún así, Manasés eligió un camino completamente opuesto. En vez de honrar la herencia espiritual que recibió, hizo todo lo contrario, y peor. La Biblia dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero eso es quedarse corto. Él no solo permitió idolatría, la promovió. Reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido. Adoró a los astros del cielo y hasta colocó estatuas de ídolos dentro del mismísimo templo, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Lo sagrado, lo que debía ser puro, lo convirtió en un escenario para dioses falsos. Pero lo más oscuro de todo fue que llegó a sacrificar a uno de sus hijos en fuego, siguiendo costumbres paganas que Dios había condenado siglos atrás. Judá, que había sido una nación marcada por la fe, terminó sumergida en prácticas que nunca se habían visto, incluso en los pueblos que los rodeaban. La nación entera se contaminó, y Manasés fue el responsable. Sin embargo, el pecado nunca queda sin consecuencia. Dios envió profetas para advertirle, para llamarlo a arrepentirse, pero Manasés no quiso escuchar. Así que llegó el juicio. Los asirios, un imperio implacable, lo capturaron con garfios, lo encadenaron con grilletes de bronce y se lo llevaron lejos, humillado, derrotado, un rey reducido a esclavo. Y allí, en una celda extranjera, sin su corona, sin su poder, sin su orgullo, Manasés finalmente entendió. En su aflicción clamó a Dios, no por desesperación, sino con un corazón verdaderamente arrepentido. Y aquí es donde ocurre lo inesperado. Dios lo escuchó, lo perdonó. Y no solo eso, permitió que regresara a Jerusalén para reinar de nuevo. Imagina el impacto. El rey más rebelde de Judá, convertido ahora en un hombre transformado. Manasés volvió distinto. Quitó los ídolos, derribó altares paganos y trató de restaurar el culto a Dios. No pudo borrar el daño del pasado, pero dedicó el resto de su vida a reparar lo que había destruido. Su historia se convirtió en un recordatorio eterno de que la misericordia divina puede alcanzar incluso a quienes parecen estar completamente perdidos. Y ese es el verdadero mensaje detrás de su vida. El pecado puede llevarnos muy lejos, pero el perdón de Dios puede alcanzarnos todavía más lejos. La rebelión de Manasés fue grande, pero su arrepentimiento lo fue aún más. Y su final demuestra que no importa cuán hondo alguien haya caído, siempre hay un camino de regreso cuando el corazón decide volverse a Dios. Cuando Manasés regresó a Jerusalén tras su cautiverio en Asiria, algo en él había cambiado para siempre. Este no era el mismo joven impetuoso que había heredado el trono con apenas 12 años. No era el rey arrogante que había llenado a Judá de ídolos, ni el gobernante que se había burlado de las advertencias divinas. Ahora era un hombre marcado por la humillación, pero también por la misericordia. Lo primero que hizo al recuperar el poder fue mirar de frente el desastre que él mismo había provocado. Los altares paganos seguían allí. Las imágenes dedicadas a dioses extraños llenaban los rincones del reino. El templo, que debía ser el corazón espiritual de Judá, seguía profanado. Y Manasés no lo ignoró, no lo excusó, no lo justificó, tomó responsabilidad. Comenzó una restauración que no venía del deber político, sino de un corazón arrepentido. Quitó los ídolos uno por uno. Derribó los altares en las colinas, destruyó los lugares de culto paganos y purificó el templo que había deshonrado. Y luego hizo algo aún más importante. Volvió a conducir a su pueblo hacia Dios. Invitó a Judá a regresar a la fe, a la adoración verdadera, a lo que había sido parte esencial de su identidad desde Abraham.
Es fácil imaginar la mezcla de asombro y duda entre la gente. ¿Manasés? ¿El mismo rey que nos llevó por este camino de oscuridad? Pero así son los cambios que nacen del arrepentimiento verdadero. No buscan convencer con palabras, sino con actos. Manasés no trató de borrar su pasado, trató de redimir su futuro. Y eso es mucho más poderoso. Pero aquí viene el segundo momento clave: su legado espiritual. La Biblia no oculta sus errores, no suaviza lo que hizo, no lo pinta como un héroe perfecto, lo muestra como un hombre real, profundamente roto y profundamente restaurado. Y esa es precisamente la lección que transforma esta historia en un mensaje eterno. La vida de Manasés demuestra que el juicio es real, pero el perdón también, que la rebeldía puede llevarnos muy lejos de Dios, pero el arrepentimiento puede traernos de vuelta incluso desde lo más profundo. Su historia no es solo un relato de advertencia, es un testimonio de esperanza, un recordatorio de que la gracia puede alcanzar incluso a los que han tocado fondo, un espejo para aquellos que creen que ya no merecen una segunda oportunidad. Y quizás esa es la parte más impresionante. Dios no solo lo perdonó, lo restauró, le devolvió su reino, le permitió reconstruir lo que había destruido. No porque lo mereciera, sino porque Dios es experto en tomar vidas rotas y convertirlas en historias de redención. Así que si esta historia te ha tocado, recuerda esto. No importa cuán lejos creas que has caído, no existe pecado más grande que la misericordia de Dios. Si hubo un camino de regreso para un rey rebelde como Manasés, también lo hay para cualquiera que decida volver su corazón hacia él. Y si quieres seguir descubriendo relatos sorprendentes, profundos y transformadores de la Biblia, historias que nos enseñan que detrás de cada caída puede haber una restauración, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje espiritual que apenas comienza. Y así, después de recorrer imperios legendarios, rutas que unieron continentes y civilizaciones que marcaron el ritmo del mundo, llegamos al final de este viaje por la historia de Asia. Un viaje donde descubrimos que cada palacio, cada dinastía y cada ciudad futurista no es solo un destino, sino un testimonio del ingenio humano, del poder de una visión y del lujo que nace cuando una cultura se atreve a soñar más allá de sus límites. Asia no es solo un continente, es un mundo entero dentro del mundo. Un lugar donde el pasado y el futuro conviven en una danza perfecta, donde los emperadores dejaron huellas imborrables y donde las potencias modernas siguen escribiendo la historia con la misma ambición con la que se construyeron los templos más sagrados. Si este recorrido te ha hecho viajar, imaginar o soñar, no olvides suscribirte, porque aún quedan secretos por descubrir, historias escondidas entre montañas de jade, leyendas guardadas en ciudades de neón y tesoros que solo revelan su brillo a quienes miran más allá de lo evidente. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando el lujo, el misterio y la grandeza que solo los rincones más extraordinarios del mundo pueden ofrecer.